13 versus 13 la humanidad se encontraba conmocionada. No de mala manera, al contrario, ellos, pero por lo menos la gran mayoría, estaban bastante conmovidos por el acto de autosacrificio de las valquirias, incluso aquellas mujeres que no creían en la igualdad de género, que promovían movimientos políticos, sociales y filosóficos radicales que afirmaban a las mujeres como personas con múltiples derechos. No pudieron decir nada al momento de ver cómo ellas estaban junto al hombre más fuerte de la historia. Ver el cuerpo y el alma de ambos unidos en la guerra, combinados en un solo ser, siendo ella el arma y la manera de perforar y herir la piel divina de Thor, y al siendo un noble guerrero que la portaba, aquel que manipulaba el arma y le daba un uso concreto y preciso, simplemente las dejó calladas. El volumen era simplemente increíble. ¿Quién lo hubiera dicho? Parece que el nombre del esposo de Altvir, una de las 13 valquirias, es en realidad un técnica asombrado y más que nada curioso, uno de los estudiantes de historia. Solo relato lo poco que sabía de la mitología nórdica, la fuerza del más fuerte y un arma capaz de soportar la joder, esto será increíble ignorando lo que pasaría si perdieran a su primer representante, uno de los muchos presentadores de noticias que aún seguían mostrando la batalla en televisión, musitó viendo el choque de armas de ambos. Parece que Chris estaba destinado a ser él, incluso tienen la misma voz. Jeje, me pregunto cómo será mi versión como un dios. Thomas Hiddleston vio asombrado como ambos, Thor y el Thor de las películas que conocían tenían la misma voz. Eso solo hacía darse cuenta aún más, que él no era Thor, ya que existía alguien más adecuado para ese papel. Espero y seas como Chris y seas un tonto. Cada humano en la Tierra, en el mar y en el espacio, guardaron silencio. No era momento de festejar, solo era la calma antes de la tormenta, y esta vez era de forma literal. Habían visto cómo un hombre era capaz de soportar la fuerza de un dios, pero aún no habían visto si era capaz de soportar una batalla prolongada con uno de ellos. Los más sensibles, aquellos que nunca creyeron en la existencia de alguien superior, seguían callados y ninguno pronunció palabra alguna desde que se presentó al Parlamento del Valhalla. Su cerebro y la lógica completa se esfumó cuando vieron a un dragón, después a los dioses y semidioses, luego a las grandes y temidas bestias de las leyendas, y ahora, ninguno podía hacer ni decir nada al ver cómo un hombre, el más fuerte de todos ellos desde el principio de los tiempos, era capaz de enfrentar a Thor. Era demasiado para sus mentes, algo que ni ellos mismos creyeron, que de tal forma sucediera, pero ahora, lo imposible se había hecho realidad y todo lo que ellos pensaban como correcto, fue desechado como simple basura. Ninguno podía creer lo que estaba pasando. Mjolnir, un dibujo tallado en piedra lisa, era visible. Alrededor de él estaba un moño de hojas, y un aro de poder puro y bruto y rodeaba el arma divina más poderosa, que es capaz de destruir la tierra. Como si fuera lava, un impresionante poder fluye de él. Más y más dibujos aparecieron en el mismo lugar en donde estaba tallado el martillo. Ahora lo acompañaban varios hombres semidesnudos solo tapados con una falda de hojas, los cuales miraban como del Mjolnir salían varios rayos. Varios de ellos tenían la mano estirado hacia él, como si fuese un premio que se podía obtener, solo para ser repelidos con ese mismo poder que del desprendía. En un gran salón en Noruega, varios hombres y mujeres estaban reunidos, todos ellos eran investigadores o fanáticos de la mitología nórdica, y ahora se encontraban debatiendo el verdadero origen de Thor, el dios del trueno y el que al parecer era el nórdico más fuerte. Un arma de leyenda, recitó un investigador, una que solo un dios puede portar. Ese es Mjolnir. Otra chica sentada junto a él acompañó la conversación y posiblemente el origen de una historia, una que sería modificada con el tiempo. El más viejo de los miembros, completo admirando esa majestuosa imagen de Mjolnir acompañado de varios relámpagos. Cada uno de los reunidos sabían en concreto algo, una cosa que varios ignoraban, el cual era el hecho de que todo lo escrito en los grandes y antiguos libros de historia, no siempre eran verídicos, y que muy posiblemente solo fueran los disparates de alguien a quien se le encargó de escribir dichas historias. Pero aún así ninguno pudo aguantar un grito de emoción, no solo por ver a un dios real, sino uno que conocían bastante bien, el gran campeón de los nórdicos, el gran e increíble Thor. Eso era simplemente magnífico, el cual lleva a la destrucción de su portador. Lo que significa que Thor usaba Hjálmgreipur para proteger sus manos de la edad prosaica. La imagen de un joven Thor, sosteniendo el arma más fuerte de su panteón, Mjolnir, con ambas manos cubiertas con Hjálmgreipur, que desprendían un calor sofocante, casi pareciendo un pequeño sol que irradiaba el poder de los guantes. De la oscuridad más intensa, una luz blanquecina pasa raspándola, creando en
ella una gran fisura que conlleva a la creación de gritas que arrasan con todo a su paso, la cual, es la mejor manera de representar la caída de un arma legendaria. Harmgrape estaba desmoronándose lentamente, creando varias grietas en su metal, justo en el área en donde Lunes Wu había golpeado con su perforadora del cielo. Las líneas blancas carcomían el metal negro del guante, antes de romperse en pedazos. Un sentimiento de incredulidad llenó a cada ser humano, una emoción diferente a cualquiera que ellos jamás hubieran sentido se enterró en lo más profundo de sus corazones, algo que ellos nunca pensaron que fuera posible pasó, y algo que solo había pasado en las leyendas antiguas había ocurrido pocas veces, pasó delante de sus ojos. Habían destruido los guantes de Thor. Imposible. Cubriendo su rostro con su antebrazo, un historiador intentaba mirar a los Harmgrape, pero solo cuando la luz fue disuelta, vio con total conmoción como solo habían caído pedazos de lo que alguna vez fue un arma divina. Escribiendo rápidamente y sin cuidado, Takeuchi Takashi escribía borradores y en otras hojas, estaban varios bocetos del cuerpo del general volador, de su arma y de la valquiria. Randgriff, pero no solo ellos estaban, sino que también estaban escritos de Thor, bocetos de su cuerpo y de su martillo y estoy inspirado, vamos, dame más con un grito al aire, alzó su lápiz hacia el techo. Tal vez era momento de actualizar a un Servant y de crear uno nuevo. De nuevo, aquellos humanos que vivían en tribus alejadas del mundo, aquellos atrapados en el tiempo en comunidades anticuadas, o simplemente personas que no sabían nada acerca de los mitos, pudo sentir una gran emoción al ver cómo los guantes caían al suelo. Harmgrape es el mejor complemento de Mjolnir. En otras palabras, es la defensa divina más poderosa. Con su alabarda aún levantada, finalmente cediendo, el guante de Thor cayó ante el poder que ambos, arma y portador transmitían, la misma cara de curiosidad que el berserker había mostrado, no cambió, y aunque su mano estaba recibiendo la punta de la alabarda. Él aún la mantenía elevada su mano desnuda, protegiéndose con su brazo, Mjolnir había caído al suelo dejando un cráter. Es decir, los ojos negros de Thor miraban con curiosidad su mano, su rostro seguía estoico pero su mirada decía lo contrario, ambos ojos se posaban en donde alguna vez estuvo uno de sus guantes, una mirada afilada seguida de su mano contrayéndose era lo único visible en su cuerpo. La hoja de Lunes Wu. Los músculos de Lunes Wu seguían extendidos, su brazo aún mantenía a su alabarda erguida, su sonrisa no cambió, mostrando sus afilados dientes, todo su rostro demostraba una gigantesca sonrisa. Ha conseguido hacer pedazos al Harmgrape, como si fuera una bolsa de papas fritas. Toda la arena había quedado en silencio, e Indal miraba boquiabierto. A ambos luchadores, Mjolnir fue tomado de nuevo por la mano de Thor que aún tenía a un Harmgrape y lo movió hacia atrás, antes de comenzar a levantarlo y ser erguido al ataque una vez más. Esta situación debería ser imposible. Chou Kitoku, Zhang Fei, Ryubi Gentoku, Liu Bei, Kanu Unchou, Guan Yu, ellos tres, señores de la guerra, compatriotas chinos, héroes de la misma nación, y congéneres de la misma época de Lunes Wu. Solo miraban con emoción el suceso que estaba pasando, junto a ellos todos sus soldados gritaban como un coro detrás de ellos. Pero ellos no eran los únicos. Cao Cao, Sun Jian, Fan Yue, Musun, Ban Quan, Hao Qian, Ma Heng, Gong Sun Kan, y muchos más, reconocidos como los héroes de toda China, veían la escena con alegría, emoción, ansiedad o simplemente estaban quietos viendo la demostración de la fuerza, de ese hombre que alguna vez vieron, lucharon o incluso fue su ejecutor en los campos de guerra. El asombro mezclado con la emoción llenó el ambiente de las calles de China, cientos de ciudadanos, vieron con asombro a cada una de las figuras que se encontraban en la pantalla, desde grandes guerreros hasta dictadores terribles, pero todos pertenecían a la historia de su país. Un gran orgullo se deslizó en sus almas, al darse cuenta de que, ellos fueron los que iniciaron esto, fueron los primeros en pelear contra los dioses, su representante era llamado el más fuerte desde el comienzo de los tiempos, y sin duda alguna sería el vencedor de la primera ronda. Los héroes de China, reunidos en un solo lugar emocionada, una niña sacudió un libro titulado El romance de los tres reinos. Su mente infantil, solo pudo ver con estrellas plasmadas en sus ojos a cada uno de los hombres, que se relataban en su libro. Los humanos suelen ser débiles, pero Lunes Wu era una excepción, y por consecuente, los héroes de toda China, también debieron ser
Excepcionales guerreros dignos de respeto. Tan buenos candidatos para enfrentar a los dioses. Un anciano sentado en una banca, solo susurró con confianza al ver a cada uno de ellos, conocía sus nombres, su larga vida le había brindado bastantes experiencias y cualquiera de los que aparecían en la pantalla, hubieran sido también dignos de ser los que iniciara el Ragnarok. Sun Jian es, bastante atractivo al contrario de cómo lo mostraban los libros, muchas jovencitas compartían el mismo sentimiento, no eran feos, al contrario, todos los presentes tenían sus encantos, pero el que más las llamó la atención era del descendiente de Sun Tzu, el presidente de la nación china, solo sonrió confiado ante el poder de uno de los suyos, su traductor también sonreía con confianza, al final ellos eran fuertes y en esta y cuando pasara el primer emperador, solo lo reforzarían, los demás presidentes de las demás naciones, solo intentaban borrar la molesta sonrisa de superioridad del asiático. Esto es increíble. ¿No lo cree mi señor don? Hablando animadamente, un hombrecito de aspecto repugnante de rostro, complexión regordeta y de baja estatura, giró para ver a su señor. El cual solo estaba sentado en un trono. Don Zhou, solo estaba levemente recostado, tenía dos dedos de una mano en su frente, ignoró completamente al ayudante, y su vista solo se mantuvo fija a la arena. Pero detrás de él, justo en el lugar en donde estaban cada ejército que acompañaron a los héroes de China, se encontraban vitoreando al que alguna vez fue su enemigo, pero ahora era la primera persona que se enfrentaba cara a cara con un dios. Lo cual era irónico, alguna vez le temieron y le tuvieron rencor, pero ahora, era la persona en la cual dependía su propia existencia. Qué ironía, ¿no? Querido ser representados por el hombre que los mató. La esposa de Zack solo mordió levemente una fresa, viendo de reojo a su marido que veía embobado la pelea. No era un gran secreto para ella eso. Zack siempre había sido esa clase de hombre, la clase que disfruta un evento a lo máximo, si de por sí una batalla de boxeo lo emocionaba mucho, no quería imaginar lo que su mente pensaba al saber de luchas entre Dios y el hombre. Sí, eres lo más lindo. Ignoró completamente la pregunta de su amada, estaba más concentrado viendo la pelea y su teléfono, las apuestas crecían, y cada vez más personas se sumaban al apoyo de Lunes Wu, si él ganaba esto, ellos serían increíblemente ricos. Mordisqueando aún más la fresa, ella solo arrugó su rostro hacia el hombre, era un idiota, pero era su idiota, por lo tanto, ella le tiró una fresa medio mordido en su frente, botando sus lentes y dejando a Zack desconcertado. Aún cargando el barril que sostenía en su mano, Zhang Fei, felicítola. Acción de Lunes Wu, muy bien. Así se hace camino cerca del borde de las gradas, uno de sus pies se mantenía en el aire y el otro en la orilla de la grada. Sus dos hermanos estaban imitando su emoción aun cuando sus rostros seguían estoicos, Guan Yu estaba parado detrás de su hermano, y Liu Bei solo extendía su brazo en el cual posaba un poderoso puño. ¿Lo ven dioses? Ese de ahí es nuestro representante más fuerte apuntando con su barril a las gradas divinas. Gritó molestando a algunos por la insolencia dada por el humano y ahora están asustados. El pronunciar esas palabras, solo molestó a Forsetti, apretando ambos puños solo mostrando una mueca de molestia e indignación, estaba a punto de devolverle el insulto, solo para que Tyr lo hiciera retroceder. Con una sola mirada seria, apaciguó la ira del dios de la justicia. Al igual que Tyr, una mano gigantesca, empujó a Zhang Fei hacia atrás, haciéndolo caer sobre su trasero, él solo miró hacia atrás quien lo había empujado. Hermano pronunció su mirada solo estaba fija en el rostro sereno de Guan Yu. Aún no es momento de celebrar, su voz titubeó un poco, antes de volver a hablar. Eso. Me gustaría decir. Liu Bei solo entrecerró uno de sus ojos, viendo de manera inexpresiva a su hermano, solo viendo cómo él miraba hacia el cielo y cerraba ambos ojos, los demás soldados detrás de ellos aún seguían vitoreando al general volador. Pero como alguien que compartió una era con él, un recuerdo, una imagen pasada, pero lo suficientemente clara para ser compartida, solo ellos tres. Encima de sus caballos, unidos mientras veían un paisaje en la cima de un risco, volvió a realizar otra pausa más prolongada como alguien que pudo conocer a ese hombre. Su voz se volvió seria.
y simplemente no puedo rechazar una de sus manos se posó cerca de su corazón, un rostro afilado y serio, un signo de respeto del ms alto grado que él podía darle a ese hombre ardiente. Orgullo que siento por él rugió con fuerza, varias banderas se alzaron a su alrededor. Estandartes con un dragón occidental bellamente grabado en ellas, eran ondeados por el aire y las manos de los hombres que las sostenían, los tambores volvieron a sonar, y más soldados chinos comenzaron a apoyar a su compatriota, muchos de ellos alzaron varias lanzas, y la dejaron caer la punta de madera al suelo. 1000 milésimo 0000 RD. Changgong gritó con todas sus fuerzas, mantenía su misma pose de manos en el pecho, las lágrimas aún salían de sus ojos, muchos más de los soldados de Lunes Wu imitaban su pose, todos ellos apoyaban a su lord, estaba agradecido por dejarlo seguirlo, y esa era su forma de agradecerle, apoyarlo en su encuentro definitivo. Tan leales, la pequeña mina recostada en varios viejos periódicos, susurró admirando la gran lealtad de todos los hombres que estaban atrás de la espalda de Changgong. Increíble lo son, personas que no están con Lunes Wu no por miedo, no están por su fuerza, tampoco porque estén obligados, ellos simplemente están ahí apoyando a su general, increíble, increíble, increíble. ¿Te imaginas que encontremos personas así, hermanita? ¿No sería increíble que te sigan por tu carisma y no por miedo, que te vean como un líder? Divagando, su hermano volvió a hablar demasiado, y como la última vez ella solo lo ignoró. Una suave risa se formó de la boca del adulto, acarició la cabeza de sus dos hijos, la niña se sonrojó de vergüenza ocultando su emoción al ser acariciada, el niño por su parte solo siguió divagando ignorando el afecto de su cuidador, al igual que los soldados de Lunes Wu, los cuales estaban ahí actuando con firmeza, alegría, emoción, orgullo hacia su general. Hacía recordarle el mismo sentimiento que sentía por sus hijos adoptivos, todos esos soldados, eran familia, unidos no por sangre sino por experiencias y admiración a un solo hombre, solo le sacaba una sonrisa cansada. Y oh mi lord. Y qué magnífico ataque. Felicito con una sonrisa extasiada, el gran ataque que su señor había lanzado, eso mismo pensé, pero usted, realmente los está disfrutando y, así que siento que realmente valió la pena morir junto a usted. Una imagen de Lunes Wu blandiendo la perforadora del cielo, su sonrisa extendida dejando de ver sus dientes afilados. C. Eres mi favorito de los tres reinos. Así se hace, dale una paliza. Y Hlubu es un tipo increíble. Y les jodidamente fuerte. Al igual que sus congéneres en las gradas humanas, los humanos en la tierra no se quedaron callados y expresaron su apoyo. Adelante, golpea aún más fuerte a Thor. Un niño pequeño gritó desde la fila del supermercado. Lunes Busan, demuestra de lo que somos capaces. Vestida con un kimono violeta, una anciana apoyó de igual forma al general volador. Dale, con la silla desde lo más alto de su balcón, una mujer latinoamericana gritó con fuerza. Y cállese señora. Tú cállate idiota, y ponte a trabajar. Adrian reprochando a su hijo, ella volvió a gritar en apoyo de Lunes Wusen. Mientras su hijo solo tenía una aura depresiva por la reprimenda ante su broma. Gritos de apoyo de todos los humanos, de diferentes épocas, etnias, y culturas que se encontraban ahora apoyando al general volador, eran lo único que se podía oír con claridad, aunque solo eran algunas de las frases de apoyo que todo el mundo le demostraba, eran más que suficientes. En ese momento. De todas las épocas, de todas las clases sociales, niños y niñas, hombres y mujeres, ancianos, gente de color, personas blancas, religiones, cada uno de ellos sentía ese sentimiento de orgullo fluir de sus pechos, todos ellos tenían una expresión de alegría. La humanidad sureste estremeció. Por primera vez en la historia. Generales de guerra, soldados, músicos, guardias reales, ninguno ocultó la alegría que invadían sus corazones, ese sentimiento de emoción, de superioridad, pero sobre todo alivio, eran lo único que sus rostros sonrientes demostraban. No, por primera vez en la existencia de la humanidad. Elevando sus manos hacia el cielo, un grupo pequeño de cavernícolas festejaba la acción de su congénere más desarrollado, incluso ellos que tenían un intelecto tan pequeño, entendieron el significado de la destrucción de los guantes de Thor. Los humanos habían superado a sus creadores. Cubierto de pies a cabeza, una gran sombra tenía atrapado el cuerpo del general completamente, su alabarda estaba hacia abajo, aunque aún se mantenía en una postura erguida y defensiva. Elevando hasta su cintura su arma, un pequeño rastro de humo destacaba de su punta enrojecida. Thor por su parte solo tenía su martillo hacia abajo, en el suelo, pero
Conservaba su rostro estoico. Ya veo, Hermes habló, mantuvo uno de sus dedos en su mentón viendo de manera analítica, la punta enrojecida de la alabarda que poseía el humano, su postura recta fue reemplazada con una más erguida, así que ese era, su plan. Zeus lo miró de reojo, uno de sus ojos se engrandeció y se vio su párpado e iris negros y bordados, con una mano posándose levemente en su larga barba, solo lo miraba como un tonto. Oh, ¿no te diste cuenta? Una pequeña reprimenda salía de su boca, intentando dejar de ver a su mayordomo como un tonto al no darse cuenta de su verdadero significado. Posando su mano detrás de su espalda, Hermes sacó de ahí, una muñeca sin vestimentas, la cual sostenía de los pies y la cabeza. El deber jurado de las valquirias es, respondió serenamente, tenía sus ojos cerrados y no expresaba ninguna emoción evidente el del guiar el alma de los caídos al Valhalla de nueva cuenta. Los del mismo club rápidamente volvieron a darse cuenta. Tenían la misma función que en los mitos, pero con diferente contexto. La mitad cae en el Valhalla y la otra en el Folkvang, pero dudo mucho de Freyja haya querido compartir las almas que están en su dominio, comentando de manera seria, el más viejo de todos los presentes, recordó el papel de las almas de los valientes caídos en batalla. Para los vikingos era un gran honor el morir en una gran batalla, esperando ser reconocidos por las valquirias y llevados al Valhalla rígido por Odino en el Folkvang regido por Freyja, esperando con ansias el enfrentamiento final en el Ragnarok. Y eso mismo estaba pasando en estos momentos, no como la mitología lo describía, sino que eran batallas que llevarían a la aniquilación o no de la raza humana. En el Ragnarok, la batalla final entre Dios y el hombre, un evento que no llevaría al borde a los dioses, sino a los humanos. Eso fue lo que más los preocupaba. Hasta ahora sabían que eran capaces de frenar al dios del trueno, herirlo pero no matarlo, pero mientras no les tocara pelear contra los griegos, estarían bien. A diferencia de los nórdicos, los dioses de Grecia eran completamente inmortales. Con un largo suspiro todos fijaron sus ojos hacia el frente. Detrás de la espalda del dios griego, apareció la imagen de Brunhilde, Geir y Randrith, pero aún estaban más figuras femeninas, las cuales eran representadas como bellas mujeres con cascos alados y armaduras doradas. Guiar a las almas descendieron a la tierra. Un templo griego estaba edificado en lo alto de una nube, debajo de ello, estaba un hombre romano arrodillado y enfrente de él, una espada clavada en la tierra y una mujer alada le extendía sus manos para tomar nota de los mejores guerreros de la humanidad y llevarlos al Valhalla, donde preparándose para un posible ataque contra los cielos. Marte, dios de la guerra romana, extendía su mano izquierda hacia el frente, detrás de él lo seguían cientos de romanos armados con lanzas y escudos, que salían de un templo griego. En los cielos, estaban dos valquirias que se encontraban viéndolos detenidamente, formando un ejército para los dioses. Las manos enguantadas de Hermes, sostuvieron el cuerpo de la muñeca aunque sus dedos estaban en la cabeza del juguete infantil. Con sus dedos torció los brazos de la muñeca desde hace tiempo. Cierto rumor ha estado corriendo por los cielos, ahora la muñeca tenía ambas manos extendidas hacia arriba. Zeus solo lo miraba aburrido, el cual dice que el objetivo de las valquirias, un gran pilar de color blanco, era lo que más destacaba de un gran pasillo. En él estaba Brunhilde, la mayor de las 13 hermanas valquirias. Su cabello ondulaba por el aire, parecía inamovible solo viendo el exterior del pasillo mismo. Jamás fue formar un ejército para el cielo cero. En su lugar, el rostro de una de ellas, las valquirias, miraba levemente hacia abajo. Los guerreros reunidos en el Valhalla sureste unieron a las valquirias. Esa misma valquiria sostenía una gran espada, su rostro se mantenía fijo a un humano de vestimentas romanas, que se encontraba arrodillado y recibiéndola como una reliquia. Las valquirias sureste transformarían en las mejores armas para sus portadores. Ya a cambio del poder de un dios. Ese mismo soldado tenía la espada que se le había dado, ahora extendida hacia el cielo. De ella salían varias ondas de energía que parecían llamas que estaban ennegrecidas, más tallados en piedras negras demostraban la figura de varios humanos, que sostenían diferentes clases de armas. Demasiadas clases para contar, inmensas y de diferentes tamaños, pero todas ellas desprendían una ridícula ola de poder. Los guerreros tendrían que ofrecer todo su ser. Zeus se estremeció desde su asiento, empezó a temblar levemente. Tomando a la muñeca de sus extremidades, Hermes la empezó a retorcer desde los pies hasta las manos, girando levemente su cuerpo y alargándola en él.
proceso. Este intercambio era conocido como, en sus manos, en vez del juguete, se encontraba una afilada y alargada punta que se asemejaba a una estaca improvisada, aunque estuviera hecha a partir de lo que alguna vez fue el plástico del juguete, ahora era sumamente plástico afilado. Volum con una voz más monótona extendió la estaca hacia Zeus. El dios griego más fuerte, solo tenía ambas manos puestas en las reposaderas de su trono, su semblante era oscuro y su rostro no era visible por lo tanto a las almas reunidas por las valquirias. Una estocada a una velocidad ridícula, atravesó el espacio del dios del trueno que esquivó con dificultad la alabarda. Mjolnir se mantenía en su mano izquierda reposando, una mirada de interés y asombro se asomó en su rostro una vez más. Retrocediendo un paso, del hombro intacto de Thor salió disparada una fuente pequeña de sangre, una mirada de sorpresa salió de la cara del berserker, su martillo resbaló de sus dedos cayendo unos metros lejos del dios. Rápidamente tomó la misma posición de ataque que usaba cuando iba a ejecutar a Mjolnir, esquivó un nuevo corte que ligeramente cortó las puntas de su larga cabellera roja. El general volador, al contrario, solo saltó hacia atrás esquivando un poderoso golpe de parte de Thor, el cual estaba a unos cuantos pasos de su torso, otro golpe más de parte del berserker ignorando completamente el dolor o la sangre que salían de su brazo herido, como si el dolor en su extremidad no estuviera ahí, fue dirigido hacia la cara del general volador, que solo realizó una voltereta hacia atrás. Ambos dioses griegos miraban la pelea en silencio, luego Hermes continuó su conversación. Se les fue otorgado el poder de enfrentar a los dioses, esa es la esencia de este Ragnarok, ¿verdad? Terminó de hablar, su mirada se dirigió a su padre, esperando calmadamente la respuesta a su declaración. Sí, es cierto, esas malditas chicas, contra nosotros, los poderosos dioses. Los dedos del griego se enterraron en su trono, su cuerpo se estremeció una vez más, muchos jadeos eran oíbles. Hermes miró apático la reacción de Zeus, en verdad exageraba. Y esto es una rebelión. Su rostro se contrajo arrugándose un poco, como si su piel se contrajera y tomó un aspecto más intimidante. Los griegos actuales, aquellos ciudadanos nacidos en la Grecia y Roma moderna, relacionados desde su niñez con mitos y leyendas de sus antepasados, fueron los que entendieron mejor la reacción de Zeus. El padre de todos los dioses de la mitología griega, el hijos de Cronos, nieto de Gaia y Urano, un dios conocido por sus infidelidades y múltiples hijos alrededor de los años, nacidos de otras deidades humanas, un dios paranoico que consumió a su primera esposa por una profecía, y por supuesto también alguien que pagaba duramente la traición. Los historiadores de distintos países fueron los segundos en entender la actitud del dios, solo había que pensar un poco, y la conclusión sería bastante obvia, al igual que cuando Prometeo le regaló el fuego a los humanos, Zeus lo castigó severamente. Encadenado en el Cáucaso, siendo sus entrañas devoradas por una gigantesca ave, no era tan difícil imaginar por qué él estaba tan enojado. Y al ser Zeus el dios más fuerte de todas las mitologías antiguas, aquel que rige el Valhalla y que todos obedecen, las valquirias estaban tan jodidas. Los que conocían las historias de Zeus, castigando severamente a los que lo traicionan, solo esperaban que no le hiciera nada a Brunilde. Pero luego fue reemplazado por un rostro estaciado y lleno de júbilo. De la misma forma en que llegó la euforia, una ola de apatía inundó el balcón divino, pero pensar que las valquirias encorvando su torso un poco, su mirada solo se dirigía al suelo, el mayordomo tenía sus manos detrás de él como si evitara que cayera. Apuntarían sus hojas hacia nosotros. Esta es. Un silencio profundo invadió el palco de los dioses mayores, el ambiente se puso tenso rápidamente, el temblar del cuerpo del viejo y sus pequeños crujidos que hacían sus huesos, eran lo único apenas oíble, solo siendo más ruidosos el choque de armas de ambos representantes de la primera ronda. Y la mayor emoción que he sentido desde el Big Bang, su rostro miró hacia el cielo en una mirada de lujuria, emoción, y excitación. Con tan solo pensarlo, las pupilas de sus ojos tenían la forma de corazones deformes, su boca entreabierta que solo dejaba escurrir un poco de saliva, sus dos brazos habían cambiado de forma, ya no eran pequeños y frágiles, eran grandes y fornidos brazos que se sujetaban de las reposaderas de su trono. Su rostro se dirigió al balcón de las valquirias, un pequeño color rojizo adornaban sus demacradas y arrugadas mejillas. Zeus, ahora solo estaba balbuceando palabras inentendibles. Hermes solo lo miraba con una mueca de decepción. Bien tosió levemente. Aunque la emoción aún era palpable en él.
Un canto con el nombre de la valquiria repetidamente era sacada de la boca del viejo, el cual solo podía repetir ese nombre con mucha alegría. Brunhilde-chan, su desborde de emoción fue lo suficientemente fuerte para llamar la atención de quienes compartía el balcón con él. Shiva lo miraba aburrido, Afrodita levemente disgustada, Odin solo se mantenía estoico mientras sus cuervos solo ignoraban el arrebato del viejo senil que tenían como líder del Valhalla. Una mueca de asco se posó en la gran mayoría de mujeres jóvenes alrededor del mundo, al contrario de los hombres, los cuales solo veían apenados el arrebato de ese anciano. Incluso ellos se dan cuenta, vomitando dentro de un cubo de basura, una adolescente colombiana se dio cuenta de las caras de los demás dioses, no solo ellos estaban conmocionados por la actitud de Zeus, sus congéneres divinos estaban igual. Pero qué ser tan horrible abrazándose a sí misma, una modelo asqueada por el rostro y la actitud del menor de los dioses del Olimpo, intentaba no vomitar por el asco. Zeus era la viva imagen de un viejo pervertido, sus leyendas eran claras, era un pervertido que no le importaba qué o quién era, él iba a disfrutar de su compañía, pero no parece cegado con la pasión carnal, solo parece que se excita con las peleas. Un profesor de historia estadounidense vio asqueado el arrebato del anciano. Pero lo que más le causó confusión fue el hecho de que este Zeus, él verdadero, no parecía preocupado por el hecho de una rebelión, no actuaba como el de los mitos, el cual era paranoico contra quienes conspiraban contra su gobierno. Al contrario de su versión mitológica, este Zeus parecía más divertido que enojado por la supuesta rebelión de las valquirias, su rostro, sus expresiones, incluso su voz estaban llenos de emoción. Sin duda alguna este viejo no era como el Zeus de los mitos, solo era un loco amante de la guerra, las batallas y la sangre. Un rostro estoico fue la única respuesta de Brunhilde a Zeus. Geir, por el contrario, estaba aterrada por la mirada que el dios griego les mandaba, una mirada horrorosa que le recordaba la mirada de ese maldito caballo, que le pertenecía a Odín, sujetó fuertemente el vestido de su hermana, su rostro comenzaba lentamente a perder el color. Deja de mirar hacia aquí, maldito viejo asqueroso. El rostro de Brunhilde no cambió, ella se mantuvo recta e ignoró los murmullos del anciano. La arena retumbó. Los cimientos de todo el lugar se estremecieron, los gritos de ambos bandos en las gradas cesó momentáneamente. Hasta que al final ningún ruido que no fuera el choque de armas de ambos guerreros sonó. Comillas y leves gotas de sudor cayó del rostro de un hombre occidental. Un hombre de aspecto refinado, cayó de espaldas por los fuertes temblores que inundaban la arena. Y que es otro habló con miedo, sus manos se estaban sosteniendo apenas de la orilla de las gradas. Los humanos en las gradas parecían consternados, sus gritos de apoyo cesaron cuando el ruido comenzó a hacer presencia, los cimientos de toda la arena empezaron a crujir y desmoronarse lentamente. Una masa de músculos empezó a moverse anormalmente, contrayéndose y moviéndose de forma grotesca y horripilante. Lo cual tomó a todos los presentes con sorpresa. ¿Dónde había caído Mjolnir? Una gran cortina de vapor comenzó a extenderse, Thor y Lunes pararon sus ataques, viendo al martillo desprender aún más vapor, levemente bajando su guardia, el general volador veía consternado el arma, levemente el rostro de Thor cambió ligeramente, sus ojos se estrecharon en dirección a su arma. Hermana Hilde, eso es pronunciando balbuceos. Geir acercó su mano cerca de su boca, sin despegar su mirada llena de temor de la arena. Brunhilde pareció sorprendida por lo que estaba pasando con el arma del nórdico más fuerte. Del gigantesco Mjolnir grandes cantidades de lava de color blanco salían junto con vapor que parecía ser exudado del propio martillo, esto hizo que el martillo comenzara a hundirse en el suelo. Se derrite, ese gran martillo se derrite. El mismo niño peliblanco, sentado en su camilla veía fascinado como Mjolnir estaba siendo destruido a Masin, murmuró viendo como más lava salía del martillo. Un grito de felicidad se oyó por todo el salón de la OTAN, los presidentes y sus invitados, giraron sus cabezas viendo como Xi Jinping, presidente de China, se encontraba derramando varias lágrimas, siendo consolado por su traductor que solo lo imitaba. Ante la vista desconcertada e incómoda de la gran mayoría, ambos siguieron celebrando en silencio. Era su turno de divertirse.
Desde lo más profundo del corazón de la humanidad, donde sus sueños y esperanzas viven, una pequeña luz surgió del oscuro pensamiento de su extinción, una que reflejaba la posibilidad de ganar. La felicidad estaba siendo desbordada de todas las formas posibles por los humanos que estaban viendo la destrucción de Mjolnir, gracias a las pantallas. Vamos, 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 derrítete hasta que no quede nada más de Tichris. Solo veía el martillo con una sonrisa boba, esperando ver cómo se derretía el metal y se volvía un arma inútil para Thor. Aunque lo interpretara, él jamás sería capaz de eliminar a su propia raza. La humanidad tenía una oportunidad de ganar. Como si se tratase de un hecho imposible, las deidades estaban intranquilas, muchos murmullos llenaron las gradas, el miedo y la curiosidad, pero sobre todo la incertidumbre de ver cómo el Mjolnir estaba siendo consumida por sí misma, era tan grande que hizo a los dioses el preguntarse el por qué Mjolnir se está hundiendo con tartamudeos, uno de ellos con aspecto de reptil habló. No, eso, es negando lentamente, con una sonrisa que parecía producto de la locura de ver el martillo consumiéndose, negó lo que pasaba. Con una expresión más calmada, la mayor de las valquirias se cruzó de brazos y el Orichalcum, Brunhilde había perdido los estribos por unos segundos, pero ahora mismo se encontraba más calmada viendo el resultado de su hermana en el arma del hombre más fuerte, se está derritiendo, completando la frase de su hermana. Geir celebró tímidamente. Espectadores, esto es increíble, el igual que en las leyendas, es blanco. Pero, ¿y por qué ahora? Bueno, en todo caso, con algo de esfuerzo Heimdall intentaba no ser arrastrado por las grandes ráfagas de vapor que salían del martillo junto con el inmenso calor que producía la lava. Thor y Lunesbo aún se mantuvieron a una distancia considerable. Ahora que Thor Sama ha perdido un lado de Harngreipr y podrá seguir empuñando a Mjolnir. Una inmensa aura de poder despertó del Mjolnir, reemplazando el vapor. Una aura rojiza recorrió todo el martillo. Thor estaba enfrente de su martillo, pero aún estando tan cerca, aún no se había atrevido a reclamar una vez más su propia arma. Forseti se encontraba sumamente nervioso, sus congéneres compartían su sentimiento, pero el dios de la justicia parecía ser el más afectado por la situación. Pero eso significa que ya no puede usar su ataque característico J-Ouch. Eso porque fue cuando había terminado de lamentarse, recibido un golpe en la cabeza por parte de Tyr. Silencio, calla y observa con atención, mocoso. Un rostro sereno de Tyr fue lo suficientemente capaz de calmar a Forseti, aunque aún seguía teniendo sus dudas. No iba a discutir con el dios de la guerra. En una batalla como esta él era uno de los que más sabía cómo se jugaba a esta clase de peleas. La tensión en las gradas divinas cesó momentáneamente. Con ambos brazos cruzados, Brunhilde mantenía cínicamente su sonrisa de superioridad, viendo cómo el arma nórdica más fuerte era lentamente consumida por sí misma. Geir solo tenía una cara de completa sorpresa. Ruido parpadeando levemente y bajando su cuerno un poco, el guardián del apocalipsis pareció espectico. ¿Y qué es eso?, gritó con fuerza y consternación. Su mandíbula se abrió ligeramente. ¿Qué? Brunhilde pareció levemente desconcertada, su cínica sonrisa decayó. ¿Qué es ese sonido? La confianza que antes la menor de las valquirias había logrado obtener fue mancillada en segundos. Oladeando su cabeza como un niño, Zeus demostró un poco de curiosidad. Cierra interrogación. Hermes por su parte solo estaba bastante confuso, y las dudas que tenían empezaban a atormentarlo. Ruido. Los gritos de celebración de los humanos paró en seco, una inmensa presión se posó en el cuerpo de cada hombre, mujer, niños o ancianos. Los animales tampoco se salvaron, varios gritos secos y llenos de temor adornaban todas las partes del mundo. Poco a poco cada uno de ellos entendió el porqué, era el aura que Mjolnir desprendía. Es demasiado. Un adolescente intentaba ponerse de pie, peor, cada vez que lo intentaba, de nuevo cae al suelo. Punto y coma. Esto rompe completamente las leyes de la física. Con consternación, el grito de un científico era claro, esto era anormalmente malo, todo lo que conocían como ciencia estaba siendo golpeada con el poder de ese martillo. La gravedad es un ejemplo. Tan rápido como llegó, desapareció en un par de segundos. La mayoría de personas estaba confundida, una parte no le importó lo que había pasado, y
Solo se concentraba en la pantalla, escuchando con preocupación el tintineo de un ruido anormalmente fuerte, el cual con cada vez que se repetía, inundaba su esperanza en lo más profundo de sus seres. La batalla aún no había terminado, Thor seguía de pie y aún podía luchar, aunque no tuviera su mítico martillo, aún podía usar sus puños y algunos dudaban que fueran menos poderosos que cuando atacaba con Mjolnir. Lo habían visto antes, Kunao peleó mano a mano contra Luneswu, ambos no tenían un estilo de lucha, eran golpes al azar, pero esos golpes eran fácilmente capaces de destruir montañas. Esto no será nada bueno, ¿verdad? Eugenio Derbez preguntó para sí mismo, su cara estaba empapada de sudor, su cuerpo temblaba de miedo, no sabía por qué, pero ese sonido no era para nada bueno. ¿Y qué es esta vibración? Girando hasta el origen del ruido, su vista y la de todos los presentes se giró al martillo que desprendía una aura rojiza de poder. Con Mjolnir algo estaba ocurriendo, espectadores, esto es increíble. El gran martillo del berserker del trueno se estremecó una vez más, volviendo a hacer temblar toda la arena. El aura rojiza cada vez se hacía más intensa. Mjolnir está vibrando enfrente de nuestros ojos y finalmente comenzando a caminar lentamente, ignorando a Luneswu que lo miraba extrañado. Thor se empezaba a acercar lentamente hacia sus martillos. Con cada paso que daba la deidad de los truenos, el aura de Mjolnir se hacía más grande y brillante. Despertarte con algo de aburrimiento, Thor veía a unos pasos su arma, la cual empezó a moverse violentamente. El acero forjado por los enanos se estaba tensando. Se formaron grietas a lo largo de todo su cuerpo, telarañas de quebraduras a lo largo del mango, con un atronador crujido que pareció resonar en todo el mundo, se rompió. Y lo que fuera que estaba dentro de Mjolnir ahora era libre. El sonido del metal rompiéndose resonó por todo el mundo, vientos huracanados se desataron, el mar rugió con fuerza, la tierra tembló violentamente. Sin duda esto era obra de lo que le estaba pasando al Mjolnir. Varios reporteros de diferentes naciones estaban sobrevolando las áreas afectadas con distintos vehículos, los centros de recates estaban saturados, los accidentes de incendios e inundaciones aumentaron drásticamente. Aunque las peleas eran alucinantes, ellos estaban aún en Midgard, no en la arena del Valhalla, la cual estaba diseñada para retener el poder de un dios. Al contrario de ellos que estaban en el plano mortal, uno que estaba siendo afectado por los ataques de ambos luchadores, y aún más de Thor, el cual a pesar de ya no tener su martillo, aún podía pelear a mano desnuda contra Luneswu, pero eso solo traería más problemas al mundo en general, sin importar quién ganara. La mayoría espera que el mundo pudiera soportar cada técnica que los humanos y dioses siguientes demuestren. Del metal roto empezó a salir carne, moviéndose anormalmente. Un estruendo salió del martillos, más y más partes empezaron a caer, y carne y venas empezó a salir de esos lugares. El martillo se estremeció y ahora estaba en su verdadera forma. Un pitido estremeció los oídos de cada ser vivo. Por unos segundos sus mentes quedaron en blanco, sus cuerpos se tensaron más de lo normal. La pantalla había sido cubierta por el vapor, pero cuando se dispersó, muchos no pudieron evitar vomitar por tan horrorosa escena. Y qué asco, es horroroso, punto y coma, quémenlo con fuego. Los gritos aterrorizados de varios niños eran lo que más se oía. Ningún infante o persona de carácter débil pudieron resistir lo que estaban viendo. El Mjolnir se había tensado y luego agrietado, solo para después liberar un montón de carne de forma que se movía. Esto, ya no es como en los mitos recostado en posición fetal. Uno de varios investigadores e historiadores estaba tratando de calmarse. Todo lo que conocía, todo lo que él sabía de la historia, de los mitos y leyendas, todo podría ser falso. Los cuentos que se contaban los vikingos acerca de sus dioses estaban siendo dudas por ellos. Los que conocían la historia del Mjolnir, sabían que nunca se mencionaba de una masa de carne deforme que habitaba en el martillo. No solo era eso, sino que el Thor que estaba en la pantalla, no se parecía en nada al que se describía en la mitología. Ahora más que nunca, dudaba seriamente si los héroes de la historia eran verdaderamente lo que decían ser, si algunos fueron en realidad mujeres, o si en verdad eran hijos de dioses, si alguna vez tuvieron armas divinas o tuvieron el apoyo de sus padres. En un principio la gran mayoría desconfió de Luneswu por su pasado lleno de traición y deshonra, pero ahora solo veían a un gran y honorable guerrero que buscaba una pelea que lo satisficiera y a un oponente digno. No era como los libros de historia lo retrataban,
Tampoco lo eran Thor, Zeus, y mucho menos Hermes, ninguno actuaba como debía de hacerlo, pero de nuevo, él solo siguió intentando calmarse inútilmente, ese sonido que provenía de Mjolnir no lo dejaba pensar. Agarrando con fuerza su bata y llora de miedo. It. Tiene venas J2KE, 3 el grito de Geir detonó tanto un estado de terror y asco puro al mismo tiempo, Brunhilde estaba pasmada viendo detenidamente cada movimiento del asqueroso martillo que DSR retorcía con fuerza y esta vivo uno la menor de las valquirias palideció. Riendo jovialmente mientras mesía sus piernas, el menor de los hermanos del Olimpo, Zeus, solo pudo observar como un niño a un juguete, con mucha diversión así que finalmente Mjolnir ha despertado Hermes volteó a ver a su padre, la diversión en sus palabras eran en sí muy confusas para la deidad mensajera a que se refiere con ha despertado con la voz más casual que pudo sacar de sus entrañas, el mensajero de los dioses preguntó. Una imagen de Thor junto a Mjolnir y los Jarngreipr, talladas en piedra lisa apareció atrás de la espalda del viejo. Verás, hay un pequeño malentendido en las leyendas sobre el Mjolnir y el Jarngreipr, acariciando su gran barba, Zeus empezó a contar lo que ocultaban los guantes y el martillo. Un fondo negro apareció solo para ser iluminado por líneas azules, como una gran y extensa raíz esta se fue esparciendo, una gran fuente de luz detonaron de las líneas hasta solo aparecer, con la forma de dos manos una cubierta y la otra descubierta. Tomando con suavidad la punta de los guantes, la mano desnuda de Thor que estaba perforada. Desde el hombro, empezó a deslizar suavemente los guantes fuera de su mano, la finalidad de los guantes no era proteger a Thor del Mjolnir, sino que servían, una pequeña pausa dramática de parte del viejo, una táctica para poner en suspenso a su hijo, pero al mismo tiempo algo para darle más seriedad al asunto. El rostro de Odín no perdió su semblante monótono, el único rasgo visible fue como su único ojo estaba temblando con antelación, los cuervos en sus hombros estaban expectantes, Forseti estaba siendo retenido e intentaba inútilmente patalear y contraatacar en contra de la monstruosa fuerza física del dios de la guerra nórdica, el cual solo sonreía con salvajismo al ver el inmenso poder de Mjolnir. Maldito Thor recelo era lo único que salía de su voz, su rostro estaba cubierto con una sombra, un poco de vapor salía de su boca y parecía bastante enojado así que ocultabas esa clase de poder su rostro rápidamente se elevó, Tyr tenía la cara empapada de lágrimas y una gran sonrisa. Lo sabía, nunca fuiste en serio ahora mismo, y Aplastayo Tito 00RRR estaba feliz de que Thor aún era MS fuerte y no se equivocó al saber el por qué no lo eligieron. Las gradas de los dioses estallaron en gritos de apoyo, todos estaban apoyando al Berserker, pero en especial las gradas de los nórdicos, algunos muy conocidos se encontraban encima de los de menor rango, en el balcón VIP, sentados en grandes asientos de alta calidad se hallaban Horder, Skadi, Vidar, Mimir, y por otro lado se encontraban otras deidades apoyando a Thor desde las gradas junto a su gente, Tyr era uno de ellos, Baldur abrazando y gritando con su hermano Or, Freyja y Sif eran los más destacables. Todos ellos estaban emocionados, no, eufóricos por lo que pasaría en unos segundos. Incluso ellos están ahí. Carlos y él le bebió de nuevo su copa, el alcohol barato sí ayudaba, sus nervios se relajaron, su cuerpo tembló, pero estaba más tranquilo. Los gritos de abucheo y otros de apoyo sonaban en toda la OTAN, varios presidentes de diferentes países, estaban intentando calmar su alegría al ver que podían ganar, cuando los guantes de Thor fueron destruidos ellos sabían que el Berserker no sería capaz de usarlo de nuevo, negando lentamente Xi Jinping, solo mostró su mano a su traductor, el cual solo asintió. Con un leve asentimiento, el traductor del presidente chino se acercó y volteó a ver a cada presidente. No tengan miedo, el señor Xi Jinping sabe que aún esto no se acabe, él tiene razón, no nos emociones, Thor aún sigue de pie. Biden expresó con sinceridad opino lo mismo, mientras Thor esté de pie aún esto no ha acabado. El presidente de México, AMLO, dio su opinión, esto aún no había acabado hasta que no viera la cabeza de Thor rodando en el suelo. Como si fueran piel muerta y reseca, el guante negro salió de la mano de su portador, y desechándola como si no fuera algo importante, ante la vista detenida de todos, un atónito Lunesburg que parecía más bien aburrido por la falta de acción, y de Heimdall que veía asombrado a uno de los hijos de Odín pelear en serio. El guante negro voló como si fuera una hoja de papel, suave ante la brisa y ligera se alejó un poco, pero al momento de tocar el suelo, la tierra misma fue abollada y congraida, sacando vapor y al final revelando un gran cráter de donde había caído Jarngreipr.
Jejeje, asombroso. Una ligera risa salió de los labios del general volador, la expectativa y emoción habían subido al ver cómo los guantes destruían un poco del suelo al dejar un cráter. Viendo con desprecio el cráter, Thor estiró su mano y acarició levemente por primera vez la perforación de su brazo, antes de parar y hablar de espaldas. Ya no los necesitaré. A excepción de Lunes Wu, la mayor parte de la arena veía con los ojos en blanco como el guante cada vez más se hundía en el suelo, y en un parpadeo, un grito de emoción y júbilo inundaron de nuevo las gradas de los dioses, pero esta vez con mayor fuerza. Para proteger a Mjolnir antes de su despertar de la potencia de los golpes de Thor, la espera había valido la pena. Hermes tenía la boca ligeramente abierta, Brunhilde tenía varias gotas de sudor cayendo de su rostro, y los tres hermanos chinos estaban callados viendo en silencio lo que pasaría a continuación. Por un segundo todas las personas de la Tierra se quedaron en silencio, sus mentes estuvieron en blanco hasta que, varios de ellos cayeron de rodillas llorando. La esperanza que le habían dado a su representante fue destruido en segundo. Zeus había revelado el verdadero significado de los guantes de Thor. Si Lunes no igualaba a un Thor civil en serio, ¿cómo será ahora que él por primera vez se tomara esto seriamente? Las calles de varias ciudades quedó estático, ningún auto estacionado enfrente de una fila de autos hizo ruido, la conmoción había paralizado a cada persona en el globo, sin importar qué humano sea, la oportunidad de poder ganar se les fue arrebatada de las manos una vez más. Punto y coma NOO 00000000000. Tris gritó con furia, golpeó una vez más el muro de utilería, pero esta vez derrumbó completamente la pared. Comillas, ¿qué pasa, papá? ¿Qué significa eso? Estamos tan jodidos. Era lo único que un padre le podía responder a su hija. La esperanza que alguna vez estuvo en su corazón fue destruida. Todos los humanos estaban desconcertados ante el inmenso poder que Thor desprendía. Muchos dudaron de Lunes Wu. La taza de apuestas se incrementó hacia el berserker del trueno. Lo único que todos esperaban era ver lo que pasaría a continuación. Y lo sabía, ese ruido no era nada bueno. Derbez rió amargamente, no se había equivocado, ese extraño ruido era un presagio de que algo malo haría, y eso mismo pasó. Esto, sin duda alguna, no es como las leyendas. Con una sonrisa en su rostro, las lágrimas cayeron del rostro del historiador, estaba roto, todo lo que sabía era una mentira. Mjolnir no podía ser portado sin los Harmgreip. Todos vamos a morir, pero yo me iré bajo mis propios términos. Un ruido sordo se oyó. El casquillo de una bala tocando el suelo fue lo único que se pudo oír. La desesperación inundó a cada humano en el mundo. Si en algún momento pensaron que ganarían, esos mismos sueños se aplastaron y fueron deshechos gracias a Thor, sus alientos y apoyo. Cesó momentáneamente. Ninguno podía creer lo que estaba pasando. El cuerpo completo de Thor se llenó del mismo aura rojiza que el martillo expulsaba, su rostro estaba cubierto por su cabello, extendiendo su mano con calma y con cuidado, estaba esperando el momento adecuado para poder hacer uso de su arma, la cual empezó a mover los músculos sobresalientes con mayor rapidez y a temblar con aún mayor fuerza. La lava blanca salpicó levemente, el martillo dejó de desprender esa aura, pero su color seguía siendo roja, el calor que desprendía hacía que el metal blanco estuviera teñida de rojo, expulsando un suave suspiro. Thor habló con cizaña al martillo. Vamos, dormilón. Con una sola mano, tomó del mango a Mjolnir y lo levantó al cielo, bajándola lentamente. Empezó a menearla levemente mientras la lava escurría y goteaba de su arma. Con una mano, Hermes habló sorprendido. Zeus solo oyó levemente al ver la increíble escena. Y increíble el grito conmocionado de Heimdall trajo de nuevo a los humanos, que veían esta escena de manera tétrica y despojados de emoción alguna. Apuntando con el Mjolnir al cuerpo de Lunes Wu, el cual solo le respondió con una sonrisa, Thor volvió a hablar humano serenamente. El berserker del trueno movió de nuevo su martillo y lo coló en su hombro, el vapor salió disparado cuando hizo contacto con la piel divina, la herida en su hombro desapareció, había sido cauterizada. No. Tu nombre es Lunes Wu, ¿verdad? Con sinceridad repitió el mismo nombre que había oído desde su presentación, una leve sonrisa apareció en su rostro. Tengo que hacerte una petición. Dándose la vuelta perezosamente, el general volador solo asintió con una pequeña sonrisa, expectante ante las palabras de su contrincante. Poniendo una de sus piernas hacia adelante, y contrayendo la otra hacia atrás, ambas pirenas se posicionaron
de forma estable y segura en el suelo, levantando el Mjolnir de su hombro, y extendiendo hacia el cielo, un gran rayo cayó desde lo más alto, estremeciendo toda la arena. Las runas se activaron rápidamente pero fueron destruidas por la increíble presión que emitía tanto portador como arma. Las ráfagas incesantes de viento movían la ropa de todos los espectadores. Con aún mayor fuerza más. Relámpagos y vientos se generaron del martillo. Lunes Bu solo se cubría la frente con su brazo, evitando salir disparado por la gran presión del aire. Ahora mismo estaba emocionado por al fin encontrar a alguien tan fuerte. La perforadora del cielo brilló, convirtiéndose en un poderoso puño. Su palma se preparó para atacar nuevamente. Una gran sonrisa apareció en el rostro del nórdico más fuerte. Su cabello ondeaba por las inmensas olas de aire que desprendían de su arma, pero aún así, su sonrisa se ensanchó antes de ordenarle algo al hombre que consideraba su rival. No mueras ahora. El sudor caía en los rostros de las personas, todos estaban ansiosos por lo que pasaría. El mundo mortal empezó de nuevo a reproducir lo que Thor y su Mjolnir hacían. Los cielos se nublaron y comenzaron a arrojar rayos. Todo el mundo estaba desconfiando una vez más de Lunes Bu, sus compatriotas chinos también lo hacían. Una gran presión inundó el pecho de cada ciudadano asiático, todos querían lo mismo, la victoria de Lunes Bu, pero incluso para ellos eso era un sueño, uno que no se haría realidad. Usen golpeando su palo de billar, un matón gritó el nombre del general volador, ante la mirada atónita de todos. Uno más lo siguió, y otro más, hasta que todos en el bar lo siguieron. Los gritos de apoyo no cesaron, aunque el mundo desconfiara de su representante, mientras hubieran personas que creyeran en ellos. Más gritos se oyeron alrededor del mundo. Varias personas de diferentes países apoyaron al general volador. Siempre que la esperanza esté dicha, y que Lunes Bu no toque el suelo derrotado, ellos aún podían ganar. Aunque toda la humanidad creyera que el combate acabó, algunos otros no creían eso, y seguían apoyando ciegamente a su primer representante. Al final los humanos, eran bastante obstinados para permitirse perder, ellos evolucionarían incluso para pelear contra un dios. El viento ondeaba bruscamente su larga cabellera, las venas sobresalieron de su cuello, un brillo inusual apareció en sus ojos. Una sonrisa aterradora mostrando cada uno de sus oficiantes, fue la única respuesta que Thor necesitó para comprender los pensamientos del general chino. Ninguno de los dos necesitó más palabras. Verdaderos rivales, no necesitan palabras para comunicarse, sin duda. Qué bella rivalidad, jejeje. Azariel comentó rascándose la nuca. A su lado se encontraba Main-Yu, el cual estaba vomitando. A un costado de ellos estaba el cuerpo sin vida de la carne picada. Había sido aplastada por la enorme presión que envolvió al mundo. Por culpa del Mjolnir, su cuerpo deforme se desfiguró aún más de lo que ya estaba, hasta comprimirse y luego explotar en una gran explosión de carne y sangre. Un poco había caído en la boca de Main-Yu. Ahora, ambos estaban manchados de restos y mucha, demasiada, increíblemente asquerosa sangre y otros fluidos. Vamos a morir, todos, ninguno sobrevivir. Levantando levemente su cabeza del cubo de basura, el adolescente volvió a vomitar. El sabor que estaba grabada en su boca era desagradable. Te entiendo, vamos chico, suéltalo todo, dándole palmaditas en su espalda. Azariel consoló al chico. Pero no ignoró su vista de la pantalla. Estaba bastante nervioso, aunque en su línea de trabajo había visto cosas asquerosas, malignas y que harían al más valiente mojar sus pantalones. La sensación que emitía ese martillo alertaba todos sus sentidos. Veamos si, en verdad eres el más fuerte. Lunes Bu lo retó, había retado a ese hombre a demostrar quién era el más fuerte, aunque Lunes Bu jamás se entrara de eso. Él esperaba ver el choque de ambos hombres, quería ver cómo terminaría la primera ronda de 13 pelas a muerte. Lunes Bu finalmente ha conseguido hacer que Thor libere todo su poder. ¿Qué ocurrirá ahora? Y toda la arena del Valhalla estalló en gritos. Ningún bando se quedó callado, y todos ellos hicieron lo único que podían hacer, apoyar a su respectivo representante. Esta pelea está siendo llevada a un resultado que ni siquiera los dioses conocen aún. Si tuvieran temor, cada uno de los humanos presente su apoyo a su propia forma a Lunes Bu, sin importar en qué época vivieron, o cómo fueran. Todos los humanos que habían fallecido se unieron en un grito solemne de apoyo. Aún no habían perdido y esto apenas empezaba. Blandiendo su alabarda hacia el cielo, e imitando la pose de
Thor, el rostro de Lunes Bu se contrajo en una mueca, las venas sobresalieron de su rostro y de todo su cuerpo, antes de que, en un impulso y con una velocidad absurda, bajó la alabrada y se concentró en Thor antes de apuntar su ataque hacia el dios. Ese ataque, Sun Jian reconoció el ataque que estaba a punto de realizar, lo conocía muy bien, la gente detrás del solo palideció, sus tropas. Tragaron saliva, y cada hombre que estuvo en las puertas de Ulao, tanto enemigos como aliados, solo estaba esperando la hora de volver ese legendario ataque que destruyó al descendiente de Sun Tzu mismo que lo hirió de gravedad y lo llevó a la muerte solo 3 años después. Hombre, esto será asombroso. Una gran y potente onda de aire fue desfundada de la alabarda, al mismo tiempo que el gran e imponente martillo fue soltado de las manos de su portador, y chocaban una a la otra creando una gran cúpula de color negro, que luego se encogió y estalló cegando a todos en la arena. Despejándose, las figuras de Thor y de Lunes Bu, chocando sus armas de nuevo fueron lo único que cada espectador vio, los dos estaban sonriendo mientras intentaban matarse. Un sonido leve llamó la atención de Hei. Alzando su dedo en contra de su hermana, como si fuese una niña pequeña, ella la señaló, ¿sabes? Eso no está permitido. Cuando estás en el cine tienes que apagar tu móvil. Concentrándose más en su móvil, Brunilde posó sus ojos en su dispositivo, Heir por su parte solo suspiró y sacó el suyo propio intentando imitar a su hermana mayor. Abriendo sus ojos en un estado de sorpresa pura, su cabello se elevó por las inconmensurables ondas de aire que chocaron con el balcón en donde ambas estaban. Ignoró completamente eso, y solo observó con firmeza lo que aparecía en su móvil. Con el fin de la inmensa ola de aire que casi se lleva a varios espectadores. Por la falta de las barreras, e ignorando el arrebato de su hermana anteriormente, Heil solo veía con consternación y algo de duda lo que había pasado. ¿Qué le sucede a esa mujer? Viéndola con temor, el miedo invadió su cuerpo haciéndola temblar, aunque solo fuese una estudiante, la cara que demostraba Brunilde le atemorizó al igual que una bella flor, su belleza se marchita, y sus espinas se clavan en la piel, hermosa pero peligrosa. La inspiración golpeó la mente de un joven poeta, el rostro de Brunilde era como un lienzo en blanco impredecible saber qué colores adornarían su cara y qué dibujar encima del blanco papel. La belleza es subjetiva, ¿no es así? Mirando con desconcierto a la valquiria, la misma modelo que la había hallado bella, dudó ligeramente de sus palabras, al ver cómo su rostro se deformaba. Solo ignoró eso y se dirigió a ver a su hermana Kepa, acercándose levemente hacia ella, y posando una de sus manos en su espalda. Solo esperó la reacción de su hermana mayor. Con una sonrisa confiada y bastante petulante, la mayor de las valquirias solo giró su móvil bruscamente para que ella lo viera. Está aquí la fuerza de sus palabras solo llenaron de confusión a Heir. La lista de luchadores del Ragnarok. Los ojos de Heir se abrieron furiosamente ante esa declaración. Asombrada le arrebató el teléfono a su hermana, viéndolo con mucho más cuidado, observando cada uno de los nombres escritos en ella. Punto y coma esos son, tomando de igual forma de las manos de Heir, y haciéndola retroceder. Ella solo pudo tartamudear al ver a su hermana, guardando su teléfono y acercándose más a la orilla. Dirigió su mirada hacia Brunilde. La preocupación de Heir se hizo más en agarrándose los hombros y temblando con preocupación, pequeñas gotas de sudor se formaron de su frente. En tartamudeo un poco antes de volver a Valry. Los 26 nombres que lo decidirán todo. La cuenta regresiva para decidir el destino de la humanidad, con total temor recordó cada uno de los 26 nombres. 2 puntos para toda la humanidad. Estos son los últimos 13. Un silencio profundo inundó a cada país, cada persona en el globo. Espero ver alguno de sus personajes históricos en la lista. Querían verlos pelear, demostrar que ellos también eran fuertes. Muchos otros esperaban ver leyendas que no se sabían si eran ciertas o no. El rey Arturo, Kurchulain, Sigurd. La incertidumbre por ver quiénes estarían en la lista comía la paciencia que todos tenían. Comíllase. Porque no aparece ningún nombre. Una ola de decepción llenó cada rincón del mundo donde hubiera un humano. Delante de ellos en las pantallas, solo veían un gran pergamino donde solo se podían ver 2 nombres, Thor y Lunes Bu Ousen, los actuales representantes de cada bando, pero no podían ver ninguno más. Habían 24 nombres censurados, algunos estaban tachados, otros solo tenían algunas letras y algunos simplemente no estaban escritos y solo estaba un espacio en blanco en donde debería estar el nombre. No puedo ver nada, mis ojos están fallando. Dime, Vainamo, ¿ves algo? Biden preguntó al hombre sentado a su par. Negativo, no puedo ver nada. Sauli Vainamo, presidente de Finlandia, negó.
Lentamente, quería saber si alguno de los soldados caídos de su nación estarían entre las filas de los últimos 13. A un lado, justo cerca de la salida, Putin solo intentaba inútilmente ver la lista, incluso talló sus ojos para aclarar su vista, pero simplemente no pudo ver nada. Esperaba ver a algún ruso, pero simplemente no hay nada. El presidente de Rusia esperaba ver a algún compatriota suyo del pasado en la lista. Aunque lo único que encontró fue decepción al ver cómo la lista estaba censurada, borrada o le faltaban varias letras. Pero los miembros de la OTAN no eran los únicos. Sus invitados, aquellos países que no pertenecían a ellos, también estaban bastante agraviados, en una lucha a muerte por la supervivencia. No importaban si eran buenos o malos, solo importaba la fuerza. No les importaban cómo lo hicieran o qué métodos hicieran falta, no había moral ni mucho menos compasión, debían ganar a toda costa. Los países occidentales, sus representantes en esta reunión, aunque algo incómodos por estar al lado de varios países enemigos, solo esperaban ver a alguno de sus figuras históricas más destacables pelear por su raza, sin importar sus motivos, solo querían ser reconocidos por su gran fuerza divina. Ya lo había demostrado al contar con el hombre más fuerte. Ahora solo tenían la duda de quiénes serían los países con algún representante en sus filas. Por ahora para ellos, los humanos en el mundo mortal, al igual que los humanos fallecidos en las gradas del Valhalla, la lista de los 26 peleadores estaba restringida y ninguno sabría quiénes serían hasta que no fueran presentados. Miles de teorías con varios nombres aparecieron en internet, y youtubers paranoicos solo vieron esto como una oportunidad, debían de aprovecharlo al máximo. Varios videos aparecieron con varios nombres de peleadores tanto humanos como dioses, desde héroes y reyes, hasta tiranos y villanos. Ninguno fue descartado, las posibilidades eran casi infinitas por los hombres y mujeres que formaron el presente. Tocando con un dedo su barbilla, alzó su rostro hacia el cielo, dio jovialmente mientras Heir la miraba incómoda. No Heir. Una hermosa sonrisa se deslizó de su sombrío y frío rostro, convirtiéndola en una gran belleza que transmitía bondad y esperanza. Algún día estos guerreros serán conocidos como, con los golpes de ambos peleadores, y una nueva sacudida de ambas armas, una inmensa ráfaga de aire, escombros y polvo, extinguieron las nubes del cielo, dejando entrar los rayos del sol que iluminaron lo más alto de las gradas humanas. Con los dos brazos extendidos ella le dio la bienvenida a un nuevo capítulo en el Ragnarok. Su cabellera y ropas eran movidas por los ataques. Heir se sujetaba de su torso mirando la escena que hacía su hermana Brunhilde. La emoción inundó toda la arena, la expectativa recorrió cada pasillo y rincón del Valhalla, el cual sería el lugar donde serían todos testigos de las peleas más grandes en toda la historia humana. Con un gran grito de satisfacción, Brunhilde reveló el nombre de sus guerreros: los Einherjar. Y los dioses más poderosos y los Einherjar. La gran arena fue mostrada, desde los cimientos hasta su estructura, un monumento colosal de tamaño colosal. Una gran luz iluminaba el centro de la arena, y después de ella aparecieron diferentes locaciones, un campo de guerra con muchos soldados cabalgando con estandartes, un bello paraíso ilimitado junto a un gran árbol lleno de frutos rojos con campos llenos de flores, un dojo lleno de estudiantes practicando, las calles de una ciudad lúgubre, un volcán haciendo erupción, cientos de armas extendidas hacia el cielo bañadas por el sol, el extenso espacio adornado por las estrellas, y por último soldados corriendo a través de la nieve. Para el mundo, una secuencia de imágenes empezó a reproducirse por cada una de las pantallas, una música de fondo empezó a sonar con ella, una melodía bastante triste, que hacía que los corazones de cada uno entrara en trance al escucharla. Era como una canción que solo se pondría al final de una serie, algo para recordarla eternamente. Luego de eso, junto a la música, la imagen de la arena del Valhalla fue reproducida. Su tamaño inmenso impresionó a la gran mayoría de las personas, pero en especial a los deportistas. Era como ver el estadio más grande del mundo, pero midiendo 100 veces más. Es exageradamente grande. Messi se frotó las sienes. La arena era inmensa. Por un momento se imaginó jugando ahí, siendo apoyado por sus fans. La emoción de los ciudadanos chinos se elevó. Un campo de batalla muy similar a la de Lunesbu fue mostrada, pero lo que más les llamó la atención era la imagen de las armas alzadas al cielo, recibiendo un baño de luz. Otra parte se impresionó por el gigantesco árbol cargado de manzanas, y el gran jardín de flores que lo adornaban. Era como ver el paraíso
El corazón de los japoneses se volcó de felicidad, reconocieron dos escenarios, el primero un dojo y el segundo una locación similar a una que muchos conocían, por alguna razón, ellos sintieron que tendrían un representante. Un gran escalofrío recorrió las calles de Londres, ver a su ciudad enmarcada en las imágenes, el Big Ben, los edificios, las calles, era como ver el pasado, una gran incertidumbre se formó en las almas de cada inglés, y cualquiera que tuviera una mínima cantidad de sangre inglesa, sintió un enorme escalofrío recorriendo sus espaldas. Con todo eso, las imágenes que más les llamó la atención fueron la del espacio, y la gran fila de soldados que se estaban mostrando, cada uno de ellos vistiendo un uniforme blanco, mientras corrían a través de la nieve. Por alguna razón Putin sintió su ojo hacer varios tic, no le gustaba esa última imagen, sentía escalofríos recorrer todo su cuerpo. Aunque la humanidad no supiera quiénes pelearían por defenderlos, no le importaría quién fuera, buenos o malos, héroes o villanos, dictadores o reyes, sin importar quién fuera, ellos estarían en la vanguardia defendiéndolos de los dioses, y eso bastaba para satisfacerlos. Y se reunirán en esta arena.